Hola amigos, bienvenidos nuevamente, soy Andrea. En el video de hoy vamos a estar utilizando este lindo envase de cristal. Voy a estar recreando con él un ginger heart. Me gusta mucho este tipo de jarrones, pero pues acá no los consigo. Entonces pues se me ocurrió la idea de con él comenzar a recrearlo. Vamos primero que todo a limpiarlo bien con vinagre. Yo lo limpio con vinagre y lo dejo secar, y lo primero que voy a estar haciendo es aplicando esta pintura de la marca Rust-Oleum, que es especial para vidrio o para plástico, para, digamos que tiene como un componente que hace que se adhiera muy fácil a estas superficies. Se llama 2x1, entonces voy a estarle aplicando una capa delgada de pintura de color blanco. Esta capita la vamos a aplicar, miren, les voy a mostrar en cámara lenta para que ustedes vean lo delgadita que la aplico, y la voy dejando secar. Normalmente le aplico digamos a los proyectos 2 capas de pintura, pues para que quede como bien cubierto, pero miren, aplico la primera muy ligera, dejamos secar aproximadamente unos 5 minuticos y luego ya podemos comenzar a aplicar una más gruesita. También vamos a estar pintando la tapa de color blanco, igual que el resto del envase. Aquí ya tenemos completamente seco el envase. Miren cómo nos quedó, muy bien cubierto con esta pintura. Y lo siguiente que voy a estar haciendo es colocando esta bolsa para cubrir la parte inferior del envase, porque lo que quiero hacer es darle un toquecito hacia el borde, hacia la entrada del jarrón con otro color. Entonces acá esta parte es la que voy a estar pintando de otro tono. Entonces voy a colocar cinta de enmascarar para que me quede pues una línea lo más parejita posible para cuando ahorita aplique la pintura. Miren, vamos a embolsar el resto del jarrón, y miren, ustedes están viendo que con la cinta de enmascarar o cinta de carrocero estoy haciendo como una línea lo más, digamos que lo más perfecta posible. Este es un proyecto muy bonito y muy fácil. Espero que puedan ustedes recrearlo muy fácil en sus hogares. Miren, ahora ya aquí lo tengo completamente cubierto, y voy a estar utilizando para pintar esta pintura de la marca Rust-Oleum también, color oro metálico, y vamos a darle como en la parte superior este tono dorado que pues está muy de moda digamos este año, y pues para las decoraciones es muy lindo. Miren, este le aplico 2 capitas, y lo que hago también es dejarlo secar. A la tapita le voy a pintar solo el botón, y yo recubrí el resto también con una bolsa plástica de la misma forma. Aquí ya está pintado, miren cómo quedó el borde superior dorado, y la tapita también. Si ustedes quieren también lo pueden dejar así de este estilo, pero pues yo le quiero dar el toque del ginger heart, y quiero que sea digamos pues muy similar a este tipo de jarrones. Voy a utilizar esta carpetica. Esta es una carpeta muy económica, la consiguen en cualquier tienda, en cualquier almacén de, digamos, de cosas chinas. Es muy fácil de adquirir. Entonces lo que voy a estar haciendo con la carpeta es buscando el lado, digamos, que a mí más me guste para hacer la decoración. Yo la voy a poner de esta forma, y lo voy a hacer en 2 tiempos. Entonces primero por un lado y luego por el otro del jarrón. Ustedes pensarán que por qué no la puse, digamos, más horizontal y envolví todo el jarrón, porque pues hacia ese lado no me gustaban como mucho las figuras. Quiero darle como algunas figuras muy similares a las de los ginger heart. Entonces lo que hago es utilizar la misma cinta que utilizamos ahorita de enmascarar, y voy a estar fijando con ella la carpeta por todo el jarrón, digamos, de acuerdo a la parte que quiero pintar. Esta es una técnica muy fácil y muy sencilla. Ustedes van a ver que pueden hacer un jarrón en muy poco tiempo y disfrutar de esta técnica también. Aquí ya tengo ya cubierta, y dejé solo la parte que necesito pintar en este momento. Voy a estar utilizando esta pintura de la marca Rust-Oleum, también 2x1 de color azul. Vamos a aplicarla a una distancia considerable en pequeños toques. Esta técnica no es que nos va a quedar súper perfecta,
porque pues es una técnica, digamos, casera para hacer imitación de estampados, ¿no? No es un estampado que estemos haciendo de fábrica, ni mucho menos. Entonces miren, ahí la estoy aplicando y vamos a ver ahorita cuando se seque cómo nos quedó el resultado de la primera parte. Así nos quedó ya la primera parte que pinté. Yo voy a hacer este mismo proceso por el resto del jarrón. Miren cómo quedó de lindo, como ustedes pueden ver, quedaron todas las figuras, quedó toda la forma. Yo hice que se fundiera como el dorado con el azul, como dándole como una transición entre el azul y el dorado, y ahorita voy a mostrarles cómo lo vamos terminando. Se pinta también la parte de atrás. Y en este momento que ya tengo todo pintado, miren, ahí ustedes ven que la técnica pues no es súper perfecta. Es más, si ustedes observan, muchos jarrones chinos tampoco traen la técnica tan perfecta. Y eso que ellos los estampan, digamos que con tecnología, ¿no? Esto es algo pues manual. Vamos ahora a estarle aplicando acrílico color oro en el borde superior, donde lo que vamos a hacer es pues ya repasar finalmente pues la entrada del jarrón con este color dorado. Va a quedar muy bello. Vamos a recubrir toda la circunferencia, digámoslo así, y también la parte interna del jarrón un poco con este mismo color. Ustedes lo pueden aplicar con un pincelito muy suave y ahí miren cómo está quedando de lindo. Ustedes ya van a ver cómo el contraste del oro con el azul pues la verdad le da un toque bastante elegante. Ustedes se preguntarán cuál fue el objetivo de haber puesto primero esa base dorada hacia la boca del jarrón si ahora la estoy repasando. Entonces, si ustedes observan, el objetivo principal es hacer como esa fusión entre el dorado y el azul. Miren que las onditas superiores de la carpeta, a lo que yo las puse, me quedaron doradas. Es como si yo hubiese cogido con un pincel y le hubiese hecho a todo ese bordecito de onditas, le hubiese aplicado el color dorado. Entonces, ese era el objetivo. También el que se vean esas pequeñas chispas que se ven de azul y dorado, que le dan pues un toque muy elegante y único a este proyecto. Repaso ahora el bordecito superior y también por la parte interna con este acrílico de color oro, porque quiero que quede muy bien terminado. Miren, aquí está la tapita. La tapita hice el mismo proceso con la carpeta, y ahora lo que voy a hacer es repasar el botón y el bordecito que ustedes vieron que ya ahí tengo un poco adelantado. El acrílico dorado o color oro cubre muy bien la superficie, y lo que yo hice para terminar de proteger pues este trabajo fue aplicarle una laca transparente brillante para, digamos, que ya la pintura no vaya a correr ningún riesgo de pelarse o de caerse. Entonces sellé todo el jarrón con esta laca. Aquí lo que hago ya es darle pues los terminaditos finales. Quiero agradecerles muchísimo de verdad su apoyo. Siempre trato de traerles cosas nuevas al canal, ideas novedosas. Les agradezco si comparten mis videos para que pues lleguen a más gente y mi canal pueda seguir creciendo. Ustedes saben que para nosotros es muy importante que el canal crezca, que tenga más suscriptores, que nos regalen sus likes, que nos dejen sus comentarios. Entonces, de verdad que su apoyo para nosotros es fundamental. Quiero también agradecer a todas estas personitas que siempre están fieles a mis videos. Quiero también invitarlos, si son nuevos por acá, que se suscriban, que me apoyen. Es un canal donde les traigo muchísimas cosas para la decoración, para el hogar, tips. Les traigo también y les comparto productos para la limpieza del hogar. Entonces, de verdad que su apoyo para nosotros es lo más importante. Gracias a todos por acompañarme hasta el final del video y bendiciones desde Colombia.